noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio. Hola María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. De inmediato revisamos los titulares de este jueves. Los periodistas retenidos en la Casa de la Cultura por manifestantes indígenas fueron liberados en horas de la tarde. Varios efectivos de la Policía Nacional que también se encontraban en el Ágora fueron dejados en libertad hace pocos minutos gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. Y luego de dejar la Casa de la Cultura, un periodista de la cadena televisiva Teleamazonas fue agredido con un golpe de piedra en la cabeza por parte de un manifestante. Las autoridades del medio televisivo plantearán una denuncia en contra de la dirigencia de la CONAIE por dicha agresión. Y este viernes se mantiene el feriado a nivel nacional. El sector turístico se encuentra preocupado por la afectación que ha significado la protesta social en este ámbito. En las noticias internacionales, los mandatarios de Perú y Chile rechazan el intento de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Y en los deportes, después de 40 años se permitió el ingreso de mujeres a un estadio en Irán. La prohibición se había dado porque las autoridades iraníes consideraban que el fútbol no era un ambiente adecuado para las mujeres por los actos de violencia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó la liberación de los 10 policías que se encontraban retenidos por el movimiento indígena. La funcionaria además condenó el ataque a un periodista que se dio también en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Hoy estamos haciendo esta declaración, ya a esta hora estamos haciendo esta declaración, porque ya todos los policías que estaban retenidos en la Casa de la Cultura por las organizaciones, ustedes así lo han visto durante el día, ya todos en este momento se encuentran en camino al hospital de la policía en donde van a ser valorados, pero todos están ya libres. También tenemos la confirmación de que todos los periodistas que estuvieron hoy día retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura, que llegaron a ser 31 entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos, también todos ellos están en este momento en libertad. Quiero aprovechar para solidarizarme también con Freddy Paredes, el periodista que fue agredido hoy en ese mismo lugar, y hacer un llamado a la prudencia y hacer un llamado a ser cuidadosos con la información. Ustedes me han visto durante muchos días, o me han visto o me han leído diciendo que aquí hay intenciones de desestabilización y de caotizar el país, y uno de los escenarios en donde se libra este ataque es en las redes sociales y en las noticias falsas. Ustedes pueden constatar que el día de ayer se inflamaron las redes sociales con noticias sobre agresiones, se inflamaron las redes sociales con noticias sobre desaparecidos, sobre heridos graves. Tuvimos varias fotografías falsas sobre heridos, sobre morgues. Esto creo que tiene que ser un llamado a la prudencia a todos nosotros, a ser cuidadosos con lo que creemos, a ser cuidadosos con lo que compartimos, porque es muy delicado exacerbar los ánimos de esta manera. Y en el Ágora de la Casa de la Cultura se vivió una jornada tensa. 8 policías y 26 periodistas de medios nacionales e internacionales fueron retenidos por los pueblos y nacionalidades indígenas. Allí se realizó una ceremonia religiosa en honor a uno de los fallecidos durante las manifestaciones. A diferencia de otras jornadas de manifestaciones, este jueves los pueblos y nacionalidades indígenas en Quito permitieron la cobertura periodística de lo que ocurriría en el interior del Ágora de la Casa de la Cultura. Lo primero que llamó la atención al ingresar a este espacio fue que en la tarima aproximadamente 6 policías permanecían retenidos. ¡Nos duele! ¡Que no tengan piedad contra nuestra gente! A nosotros cuando nos arremetieron, los policías nos mandaron contra el piso, incomunicados por más de 25 horas.
A ellos se les retiró sus pertenencias. 4 motocicletas de la institución permanecían en la parte baja. Ante los miles de indígenas que se concentraron en el ágora, los policías intervinieron y dijeron que estaban ahí bajo su voluntad, a pesar que no se les permitía su salida. Nos hemos acercado voluntariamente para expresar al compañero de que no queremos más violencia. Luego de ello se detuvo a otros miembros de la institución presuntamente infiltrados. Los movimientos indígenas exigían a la prensa las transmisiones en vivo de sus pronunciamientos. Compañeros, que habiliten todos los medios de comunicación porque han cortado todo. Estos sinvergüenzas no quieren que conozca el mundo. Ellos se mantenían radicales en sus medidas. Exigen al gobierno que se retracten las medidas económicas adoptadas, sobre todo en la derogatoria del decreto ejecutivo 883, con el cual se eliminó el subsidio a los combustibles. Luego de su rueda de prensa, no se permitió la salida de los aproximadamente 26 medios de comunicación nacionales e internacionales que nos encontrábamos en la Casa de la Cultura. Insistieron en que no era un secuestro. A nuestro alrededor se colocó un cerco. No hubo violencia contra los medios. Incluso se nos ofreció alimentos. Exigían que se informe lo que ocurría ahí y que permanezcamos hasta la ceremonia religiosa en honor a las personas que fallecieron durante las manifestaciones. Hoy día tiene que haber solución. ¿Cuántos muertos que ha habido a nivel nacional? Finalmente, un féretro llegó y con honores se llevó a cabo la ceremonia, con el cual se le dio el último adiós a uno de sus compañeros. Al finalizar la misa, se permitió la salida de los medios de comunicación. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y hace pocos minutos, como lo ha confirmado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fueron entregados los 8 efectivos de la Policía Nacional que se encontraban retenidos en el ágora de la Casa de la Cultura por manifestantes del movimiento indígena. La liberación de los efectivos del orden se llevó a cabo gracias a la intermediación de la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas. Y el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien fue herido por manifestantes cuando salió del ágora de la Casa de la Cultura, donde se encuentra concentrado el movimiento indígena, fue dado de alta del Hospital Vos Andes y al momento se encuentra en condición estable. El comunicador responsabilizó al movimiento indígena de atentar contra su vida y la de varios periodistas que fueron retenidos por los manifestantes. El periodista del canal Teleamazonas, Freddy Paredes, fue dado de alta del Hospital Vos Andes de Quito después de sufrir una herida en la cabeza la tarde de este jueves, producto de una agresión de manifestantes cuando el comunicador salió del ágora de la Casa de la Cultura, donde el movimiento indígena se concentra. Tiene heridas superficiales en el cuero cabelludo, 2 heridas superficiales. Un trauma cráneoencefálico leve, se realizó una tomografía y no se encuentra lesión del encéfalo y tampoco hay evidencia de fractura. Y tercero, tiene una luxación acromioclavicular del hombro derecho. Es una luxación grado 1 que requiere el uso de cabestrillo durante 3 semanas. El comunicador acusó al movimiento indígena de retener a 25 periodistas en la Casa de la Cultura para difundir sus peticiones al gobierno. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro. Acudimos al llamado de los indígenas para cubrir una rueda de prensa, cubrimos la rueda de prensa y quisimos abandonar el ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información, pero nos informaron previamente que eso ya no va a ser posible y que si quiere atacar el gobierno, el ágora de la Casa de la Cultura, tiene que hacerlo con periodistas y policías retenidos dentro. Nada más reprochable que aquello. Desde la Unión Nacional de Periodistas rechazaron las agresiones de las que han sido objeto varios comunicadores a nivel nacional durante las manifestaciones que se registran en varias partes del país. Nosotros vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía contra esta actitud y responsabilizando específicamente al señor presidente de la CONAIE, al señor Jaime Vargas. En tanto, el gerente de Teleamazonas anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía por la agresión de la que fue objeto el equipo periodístico del medio de comunicación. Evidentemente esto es un intento de asesinato, de homicidio y los responsables tienen que ser sancionados. Hacemos desde aquí, para lo que pueda servir, un llamado para que se depongan posiciones, se dialogue
y se solucione este problema que afecta a todos los ecuatorianos. Santiago Tello, Medios Públicos. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER expresó su solidaridad con los periodistas que fueron retenidos este jueves en el Ágora de la Casa de la Cultura, aquí en la ciudad de Quito. El presidente del gremio, Clever Chica, solicitó tanto al gobierno como a los colectivos sociales que encabeza la CONAIE sentarse a dialogar en busca de acuerdos. También lamentó la agresión física que sufrió el periodista Freddy Paredes y su preocupación por la retención de un grupo de policías que fueron a dar seguridad a los manifestantes y quienes fueron liberados en horas de la noche. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a hablar, a expresarnos, a reclamar si hay que hacerlo, pero siempre pensando en el respeto a los demás. Y hoy, precisamente, se dieron actos y acciones de violencia, porque atraparon, porque los secuestraron a 31 compañeros periodistas. Repito, ustedes tienen todo el derecho, pero sin lesionar, sin atropellar, sin vejar, sin ofender y sin golpear. 20 cámaras de videovigilancia del servicio de emergencia ECU 911 fueron destruidas en los 8 días que van de protestas. En Quito quedó grabado el momento en el que una de ellas es dañada con una piedra. En medio de las protestas en el Parque del Arbolito, en el centro norte de Quito, la cámara de videovigilancia del servicio ECU 911 capta la actitud de varios sospechosos que llevan una barra de metal. Tienen cubiertos sus rostros. Por varias ocasiones miran el equipo, caminan, se agrupan y conversan. Se ubican debajo del poste de alumbrado público. Tratan varias veces de subir, pero no lo logran. Entonces lanzan piedras contra el aparato. Luego de 20 minutos, uno de los sujetos que aparece en las imágenes decide escalar el poste. Aprovecha la penumbra y lo hace en segundos. Tiene un pasamontañas de color vino, saca de la mochila una piedra, golpea la cámara del ECU 911 hasta destruirla y se produce la desconexión del servicio. De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Integrado de Seguridad, este tipo de comportamientos se repitieron en ciudades como Quito, Guaranda, Macas, Cuenca, Nueva Loja, Riobamba y Ambato. Suman 20 cámaras de videovigilancia dañadas desde el jueves 3 de octubre hasta la fecha. Esos equipos monitorean la seguridad ciudadana, gestión sanitaria, socorro y riesgos, tránsito y movilidad y los servicios municipales. En un comunicado, el ECU 911 rechazó enérgicamente estas acciones que obstaculizan el desarrollo de las actividades de la institución y atentan contra los bienes públicos. El perjuicio económico supera los $20.000. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y según datos preliminares, los daños ocasionados en el Palacio Legislativo ascenderían a $10.000. Este jueves, el procurador de la Asamblea, Santiago Salazar, presentó una denuncia para que se establezcan responsabilidades. Así quedó el acceso al hall del salón plenario. Las seguridades de la puerta principal también fueron forzadas. En las curules, varios micrófonos fueron retirados. Estos son parte de los daños ocasionados en la Asamblea Nacional tras un intento de los manifestantes que rechazan la decisión de gobierno por tomarse el Palacio Legislativo. Estamos levantando los montos respectivos. Más de $10.000, básicamente. Los incidentes se registraron el pasado martes cuando un grupo amenazó con tomarse la sede de la Asamblea y lo concretó, ingresando al sector del Parlamento donde permaneció cerca de 1 hora. Posteriormente se los desalojó con la fuerza pública. Para que se establezcan responsabilidades del procurador de la Asamblea, Santiago Salazar, presentó una denuncia formal. Sabemos de que hay algunos daños en el Pleno, en el Salón Nela Martínez, básicamente en la planta baja. Hubieron rotura de seguridades, puertas dañadas, escritorios dañados. Estos lamentables sucesos de destrozo en la Asamblea en un país que cada vez tiene menos dinero nos va a costar. Y esto tiene que, lamentablemente, pagar los ecuatorianos.
A la fecha, las actividades en el legislativo continúan suspendidas. El ingreso restringido y las inmediaciones mantienen resguardo de la Policía Nacional. Olga Velasco, Medios Públicos. El alcalde Pedro Palacios declaró a Cuenca en emergencia debido a los actos vandálicos durante las manifestaciones que dejan cuantiosos daños materiales, además por la problemática de abastecimiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad. La violencia en las manifestaciones deja graves secuelas. Calles y bordillos destruidos, semáforos dañados, fachadas de casas céntricas afectadas y plazas patrimoniales con daños irreversibles. Que va a implicar un cierto recurso económico y también de mano de obra especializada. A eso se suma la falta de abastecimiento de artículos de primera necesidad en los mercados y el gas de uso doméstico que no llega desde hace 8 días a las distribuidoras. Son varios los factores que el alcalde ha tomado en consideración para declarar a Cuenca en emergencia. El estado de emergencia lo que nos permite es activar todos los mecanismos, planes de respuesta y las acciones que correspondan de manera integrada, coordinada y buscar la interinstitucionalidad para mitigar, resguardar, proteger y recuperar los bienes públicos. Que se ha trabajado para que los servicios básicos como el agua potable no falten en los hogares, apunta, pero hay problemas en la recolección de basura. El bloqueo en las vías no permite descargar a los recolectores. Lo que hemos hecho es buscar otros carros, camionetas, camiones pequeños que nos permitan. No es la forma más eficiente de hacerlo, pero tenemos que dar respuesta, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aún no se puede cuantificar los daños en el centro histórico. Es que las protestas continúan, es el anuncio del prefecto Yacu Pérez, que al mismo tiempo hizo una solicitud a los manifestantes que bloquean las vías. Les pido que les dejen pasar a las ambulancias, dejémosle pasar a los vehículos que traen gas de uso doméstico, dejémosle pasar a aquellos que vienen con medicinas. En Minga, los habitantes y comerciantes del centro histórico limpian la ciudad. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Y el cierre de las vías y la toma de sectores estratégicos como las plantas de agua potable por el sector indígena y campesino de Tungurahua provocó el desabastecimiento de líquido vital en el sur y centro de la urbe ambateña. El Consejo Cantonal declaró en emergencia a la ciudad. Se resuelve declarar en emergencia todo el territorio del Cantón Ambato. Esto tras los daños causados por la marcha indígena y campesina, que afectó a los servicios de manejo de desechos sólidos, salud, movilidad y el abastecimiento de agua potable, que beneficia a 300.000 ambateños y que se reduce al 50% de su capacidad. Estamos aproximadamente en unos 160, 170.000 habitantes afectados. Las autoridades cantonales y la prefectura de Tungurahua buscan a través del diálogo soluciones al paro, que ocasiona grandes pérdidas económicas. Pedir a la Policía Nacional que retomen sus lugares los policías, al menos en este periodo de emergencia. Roberto Guamantaki da a conocer que se retoman las rondas nocturnales en los barrios de Ambato, para lo cual se entregaron uniformes a sus miembros. Para identificar que somos brigadistas, que somos moradores y que somos gente de bien. El corte de líquido vital que ocasionaron los manifestantes en la planta de Apatug y Tululún causa desabastecimiento en el sur y centro de Ambato. Máximo Barba, Medios Públicos. 230 millones de dólares pierde a diario Ecuador por las movilizaciones en contra de las medidas económicas. La mañana de este jueves en Guayaquil se observó que el comercio empieza de a poco a reactivarse, pues quienes viven de esto dan cuenta de las afectaciones económicas tras 8 días de paralizaciones e incidentes. Han bajado las ventas porque no podemos atender todo el día, o sea, nuestra jornada ha bajado a la mitad. No puedes abrir en las horas que quieres abrir, tienes que abrir antes o cerrar antes de tiempo o te toca cerrar completamente. Según sectores productivos, son 230 millones de dólares que el Ecuador pierde a diario por las paralizaciones. Solo en Guayaquil, esa cifra asciende a 50 millones de dólares. Y es que existen locales que aún permanecen cerrados. Quienes sí abrieron afirman que las pérdidas llegan a un 80%. Y recién hoy que vamos a abrir un casi normal. Pero aún así no todos los compañeros, como usted ve, los locales están cerrados. Sí. El jueves anterior en Guayaquil se dio el paro de transportistas. Eso, sumado al bloqueo de vías e incidentes, generó pérdidas a este sector, pues no laboran con normalidad. Estamos hablando que se ha perdido un porcentaje, un 50% siquiera, porque
Como directivo de las cooperativas se ha dado la disposición de que ya laboren los socios, pero todos estamos conscientes que no hay las garantías suficientes para poder laborar. No hay nada, la gente no ha salido a trabajar así nomás. Los comerciantes esperan que los diferentes sectores lleguen a acuerdos que permitan retomar sus actividades y trabajar. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Las actividades comerciales en el centro histórico de Quito se retomaron de forma parcial. Los propietarios y empleados de locales realizaron tareas de limpieza luego de una semana de protestas que les generó cuantiosas pérdidas. Las puertas de los locales comerciales en el centro histórico de Quito comenzaron a abrirse aún con temor. Sin embargo, después de 7 días de protestas, consideran que lo único que pueden, tienen y quieren es trabajar. Ni trabajan ni nos dejan trabajar. ¿Qué tenemos que ver? Yo digo, a la final ahorita alza o sube, igual tenemos que trabajar. Es que las movilizaciones les impidieron abrir los locales. En muchos casos ni siquiera pudieron llegar a sus lugares de trabajo, generando pérdidas en sus negocios, así como a su economía familiar. Desde el jueves no laboramos y eso nos genera una pérdida, no solamente a nosotros, sino a todo el país en general. Y en las ventas, mira, ha tenido una baja aproximadamente entre unos $2.000 a $3.000 diarios. Por eso afirman no estar en contra de las movilizaciones, pero sí de los actos vandálicos por los cuales precisamente les resultaba imposible tener seguridad y abrir sus puntos de venta. Es la ciudad que totalmente se ha quedado desestabilizada económicamente y hay muchas familias que dependen de este sector porque aquí en el Ipiales trabaja demasiada gente que también tiene familia. Ahora ellos también consideran que la única salida es el diálogo, recordando que el mismo se lo puede realizar cediendo posiciones. Yo le pido de manera muy comedida al gobierno que por favor ceda para que se sienten a dialogar con los indígenas, con el pueblo que le suplicamos. Por favor, solución, señor presidente. Así una de las zonas con mayores negocios en la capital abrió sus puertas de manera parcial. Es que, por ejemplo, los conocidos centros comerciales del ahorro aún no retoman las actividades. Alex Llanos, Medios Públicos. Los directores de 4 universidades de Quito plantean fortalecer el diálogo para lograr la paz en el país y aconsejan redireccionar el dinero de los subsidios para atender las necesidades del sector indígena. Mejorar las condiciones económicas del sector indígena es vital para evitar futuros levantamientos, manifestaron los representantes de las universidades Católica, Politécnica Salesiana, Universidad Central y la Politécnica Nacional. Allí están los niños más desnutridos del Ecuador. Casi el 40% de niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica en esas provincias. En este sentido, están de acuerdo con que se eliminen los subsidios a los combustibles, que solo han beneficiado a los que más tienen, indican. Sin embargo, argumentan que este subsidio debe reorientarse para mejorar la producción campesina indígena. No se arregla la producción del campo de la sierra ecuatoriana reduciendo los impuestos a la grande agricultura, porque no es grande. Creo que ha llegado el momento de mirar a la producción de los pequeños agricultores indígenas. Por otra parte, las autoridades académicas manifestaron estar tendiendo puentes para que los ánimos de las protestas bajen de nivel y de esta manera ambas partes se sienten a dialogar en busca de un objetivo común. No obstante, fueron enfáticos en rechazar los actos ocurridos durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Por otra parte, la represión fue exagerada. Fue una represión inusitada y desproporcionada. Creo que este es un buen momento para exhortar a la Policía Nacional a mantener la ponderación y el respeto a los derechos humanos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El gobierno puso sobre la mesa 6 propuestas a los movimientos indígenas. Varias son las reacciones. 6 ejes de trabajo planteó el gobierno nacional a las organizaciones indígenas como una forma de compensación. La primera tiene que ver con el agua. El gobierno propone trabajar en el acceso de agua a través de un sistema de riego parcelario. Así también se propone la reestructuración de deudas para organizaciones que no están al día para financiamiento de predios.
En torno al campo y producción, se plantea el financiamiento y seguro agrícola, la condonación del 100% de multas impuestas por la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, así como desarrollar kits tecnológicos, maquinaria y la creación de 4 centros de acopio y distribución. Se plantea el desarrollo de 2.000 hectáreas de pasturas mejoradas para el ganado. En educación plantean la reapertura de escuelas multigrados e incrementar docentes especializados en educación intercultural bilingüe. Finalmente, se habla de la adecuación de 500 kilómetros de agrovías rurales y la creación de proyectos de desarrollo comunitario. Eso son una política pública del Estado. Además, desde hace 2 años se vienen trabajando en las distintas mesas técnicas y no hemos tenido resultados. El plan de acción en la ruralidad está orientado a atender las necesidades del pueblo indígena, generar líneas de trabajo, entre otras aristas, detallaron las autoridades de gobierno. Son insumos que estamos justamente construyendo con la finalidad de alimentar el diálogo que se busca, los consensos y las formas de resolución pacífica de este conflicto que efectivamente está afectando gravemente a los intereses nacionales. Diálogo al que también están dispuestos los sectores indígenas. Nosotros estamos diciendo que estamos dispuestos a dialogar, a conversar, buscando alternativas, pensando dar soluciones de forma pacífica para el país. El punto de conversación son la derogatoria de las medidas económicas. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos, se prevé conformar una comisión de seguimiento y cumplimiento tripartita, conformada por delegados indígenas, mediadores y gobierno nacional. Olga Velasco, Medios Públicos. El paro nacional genera grandes pérdidas al sector turístico del país. Las expectativas para este feriado no son favorables. Este viernes el país vivirá el 7º de los 9 feriados nacionales concebidos para el esparcimiento de los ciudadanos y para la dinamización de la economía local. Sin embargo, el paro nacional que se vive desde hace más de una semana imposibilita estas actividades y genera cuantiosas pérdidas. El Ecuador entero pierde. Se han cancelado operaciones turísticas, se han cancelado un sinnúmero de negocios. La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo asegura que cerca del 80% de reservas en hoteles y hostales se cancelaron en estos días y que la ocupación de habitaciones no superó el 10%. Estima que las pérdidas del sector superan los $100 millones a escala nacional y que solo Guayaquil perderá 10 millones en este feriado. La suspensión de actividades en la capital también genera grandes pérdidas. Quito es la ciudad que más produce para el Ecuador, más del 54% del Producto Interno Bruto. No podemos estar tomando medidas para la economía del Ecuador y por otro lado hacer que Quito pierda $110 millones diarios. El Ministerio de Turismo, por su parte, asegura que trabaja para recuperar la imagen del país que se ve afectada por las manifestaciones. Coralía Pérez, Medios Públicos. 20 horas con 31 minutos, nos acompaña aquí en el estudio de Telediario en la ciudad de Quito la ministra de Turismo Rosy Prado de Holguín, con quien conversaremos en los siguientes minutos sobre temas de interés. Estamos a las puertas de un feriado, quisiéramos conocer de boca de la propia ministra la disposición frente a este feriado nacional que se avecina el día de mañana y también algunos problemas registrados en el ámbito turístico en medio de estas situaciones de paralización que ha enfrentado el país en estos días. Ministra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, Fabián. Muchas gracias, ministra. Bueno, hay feriado mañana, se mantiene el feriado para este día viernes, ¿no? Saben, los feriados son creados por ley. El presidente al comienzo del año nos dice ya toda la lista de feriados y así es como tenemos que cumplirla. Así que no hay ningún problema en ese sentido. De acuerdo. Le pregunto le planteo esta inquietud porque en el transcurso de las últimas horas han circulado, sobre todo en redes sociales, algunas informaciones que eventualmente darían a entender que se suspendería el feriado y que habría un día de trabajo y de actividades común como el resto. No, el día viernes es feriado en el Ecuador, en todo el Ecuador, y se mantiene en ese sentido. Es creado por ley y no podemos cambiarlo de ninguna manera, así que estoy pidiendo a todos los ecuatorianos que por favor, si es que las vías lo permiten, visitemos los lugares que ya teníamos hechos con anticipación. Por ejemplo, creo que al tener el calendario del año completo, es mucho más fácil planificar con tiempo y yo estoy segura que algunos de nuestros ecuatorianos han aceptado nuestras recomendaciones de hacerlo con anticipación para conseguir mejores precios, tanto en los vuelos, en los boletos aéreos, porque los aeropuertos están funcionando casi normalmente y pedimos que por favor continúen con esos proyectos turísticos que tenían hechos con
con muchos meses de anticipación. Claro que sí, pero a pesar de ello sí se han reportado algunas cancelaciones, varias cancelaciones de visitas a distintos puntos del país frente a la situación que se está viviendo, ¿no? Por supuesto que sí, no podemos decir que estamos en una situación normal, sino que es una situación donde la seguridad es la que tiene que primar y donde todos los turistas, todos los ecuatorianos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué medida esta protesta de distintos sectores sociales, paralización, bloqueo de vías, actos de violencia, incluso algunos momentos de inseguridad registrados en varias ciudades del país, ha afectado al sector turístico? Somos de los más afectados, sinceramente. El turismo es muy sensible a cambios de situaciones y estas informaciones de todos los eventos que hemos tenido que sufrir han salido a todo el mundo. Ustedes saben, ya la comunicación no nos permite tapar nada y todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo en nuestro país y por supuesto se han conseguido muchas cancelaciones, especialmente para el próximo mes, porque en este momento están todos los vuelos operando, toda la gente que tenía sus reservaciones ha podido llegar al Ecuador, todos han podido llegar a sus hoteles, especialmente en Quito y Guayaquil, así que por ese lado no hay ningún problema, pero por supuesto tenemos que hacer una campaña muy grande de volver a recobrar la imagen tan importante y tan linda que tenemos de nuestro país, claro, especialmente de nuestra gente, porque esto no es la presentación de lo que somos los ecuatorianos. De hecho, algunos países europeos, por ejemplo Italia, España, Estados Unidos también, aquí en el continente americano, han levantado ciertas alertas para que sus ciudadanos se abstengan de visitar varios puntos del país, del territorio ecuatoriano, frente a la situación que se ha vivido, ¿no? Sí, es la forma en que todos los países en el mundo, no es solamente en el caso de con el Ecuador, todos los países ponen sus warnings, que se llaman, que avisan a sus ciudadanos que están viajando por el mundo de que hay problemas en ciertos lugares y zonas específicas. En este momento tienen, por ejemplo, les piden que no vayan a las áreas donde hay más conmoción. Así que esos son los warnings que, ya le digo, eso sucede y los gobiernos tienen mucha pena de hacernos esto, pero esa es la forma en que tienen que proteger a sus ciudadanos. El sector comercial ha registrado pérdidas por 230 millones de dólares a nivel nacional. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuánto se ha afectado el sector turístico por todas estas paralizaciones y protestas sociales? Sí, nos hemos reunido con toda la empresa privada, con los representantes de FENACAPTUR, de CAPTUR, de OPTUR, de todos los segmentos de los hoteleros ecuatorianos. Ajá. Y conjuntamente hemos encontrado y estamos de acuerdo en que más o menos las pérdidas son de 5 millones de dólares diarios en nuestro sector. Diarios. Bueno, y lógicamente también ustedes llevarán a cabo una evaluación y una cuantificación de cómo marcha el turismo durante el día de mañana y este fin de semana, y medir realmente el impacto que ha generado esta protesta social sobre el ámbito turístico. Definitivamente, todos estamos unidos y estamos viendo la forma de recuperar todo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo, porque eso de conseguir que visiten nuestro país, que descubran que el Ecuador es un país de paz, eso nos va a costar y vamos a tratar de que volvamos a la tranquilidad y a la normalidad lo más pronto posible. Ministra, hace varios minutos usted publicó a través de su cuenta de Twitter una noticia. Buenas noticias, de hecho, ha escrito. Tras una semana de permanecer en Guamote, hoy logramos que 60 turistas extranjeros, en su mayoría de tercera edad, lleguen seguros a Riobamba. Agradece a las entidades de la Policía Nacional, Captur Pichincha y la organización Captur por apoyar el trabajo del Ministerio de Turismo. ¿A qué se refiere este proceso de liberación de 60 turistas que se encontraban en Guamote? Que teníamos ya 8 días en que estábamos coordinadamente dentro del gabinete, tanto con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Defensa, viendo las posibilidades para sacar a estos turistas que estaban en Guamote. No era posible. Nosotros, lo que quiero decirles es que siempre ha habido un trabajo muy en conjunto, muy unido. Todos estamos en el gabinete, estamos muy unidos para respaldar sobre todo la decisión de nuestro presidente, y unidos conseguimos que ciertas cosas se puedan dar. En este momento pudimos sacar ya en 4 buses los 60 turistas de nacionalidad alemana, no eran alemanes, holandeses, franceses, belgas, y también había turistas ecuatorianos
que estaban visitando Guamote y que ya por fin están en la ciudad de Riobamba. ¿Y por la paralización se encontraban retenidos por la comunidad? Por la comunidad. No, estaban en su hotel, pero no podían salir porque las vías estaban bloqueadas y no había forma de retirarse. Así que hoy día salieron esos. Teníamos otro grupo también que estaba en Quevedo, más o menos bajo las mismas circunstancias. Turistas franceses. Turistas franceses. Siempre hemos estado en contacto con las embajadas, tenemos una comunicación muy directa y muy fluida todo el tiempo. Así que también esos 18 turistas franceses ya están en el aeropuerto, las Fuerzas Armadas, la policía, las autoridades, todo el mundo ha colaborado, se ha notado cómo podemos trabajar en equipo y cómo podemos ayudarnos mutuamente, así que pudimos conseguir que ellos también ya estén en Guayaquil y listos para tomar su vuelo de regreso a Francia. En buena hora y bien por los turistas extranjeros que finalmente ya lograrán retornar a sus países en las próximas horas. Muchas gracias, ministra, por la información y recordamos, el día de mañana sí hay feriado nacional. En la medida de lo posible disfrutemos de los encantos y de los atractivos turísticos que tiene nuestro país. 20:39. Vamos a revisar otras noticias. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de tránsito realizaron un sobrevuelo por la provincia del Guayas, constatando que las vías en la región están habilitadas en un 100%. Después de más de una semana de protestas y bloqueo de carreteras, el tránsito circula con normalidad, permitiendo que los transportistas con carga de alimentos puedan abastecer de víveres a los diferentes cantones de la provincia. Los puntos de acceso y peajes están libres, mientras se garantiza la libre movilidad para turistas durante este feriado. Hablamos de exportaciones y de ingresos de productos acá a la ciudad de Guayaquil. Así es, el comercio totalmente activado desde horas de la mañana, transportes pesados y extrapesados que están saliendo. Ustedes pudieron fijarse en lo que es el puente alterno norte y asimismo en los diferentes accesos, cómo existe el flujo de vehículos. Nosotros estamos listos, nuestro entrenamiento y las actividades que nosotros estamos haciendo son para una reacción inmediata. Y de no ser suficiente con el dispositivo que está colocado en los diferentes accesos, pues tenemos grupos de reacción que harán su trabajo cuando corresponda. La terminal terrestre de Guayaquil retoma de a poco sus operaciones. Algunas rutas provinciales e intercantonales laboran con normalidad. Asimismo, se habilitó el puente de la Unidad Nacional en sus 2 carriles. Aunque con la afluencia de pocos buses, la terminal terrestre de Guayaquil ya opera. Algunas rutas hacia la Sierra, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas aún no. Los carros están en Esmeralda, la mayoría. Las vías estén completamente abiertas, se podrá circular. Pues mientras un día salimos y nos encontramos cerrada una vía, ¿de qué sirve circular? ¿Dónde viaja, Giovanni? A la ciudad de Quevedo. No hay pasaje por el momento, no hay pasaje. ¿Ya? Sí, y aquí estamos, ninguna cooperativa laborando. La apertura de vías ha facilitado el acceso a algunos cantones de Guayas. Cooperativas que operan hacia Milagro, hacia Naranjal, hacia Pedro Carbo, cooperativas que operan hacia Daule. Asimismo, pues ya de a poco se está vendiendo hacia Quito, hacia Loja. Asimismo, el transporte público se regulariza en el puerto principal con la circulación de buses urbanos y el desbloqueo total del puente de la Unidad Nacional que transporta a ciudadanos a los cantones Guayaquil y Durán. Más del 70% ya están laborando, los buses que vienen de Durán igual se están normalizando y eso es importante porque ya tienen la ciudadanía cómo movilizarse sin ningún inconveniente. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Por tercer día consecutivo, los aviones de carga de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cumplen con trasladar víveres de primera necesidad entre varias ciudades del país. Esta tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, verificó la operación del puente aéreo entre Guayaquil y Cuenca. Es el vuelo número 14 que se registra en el aeropuerto Mariscal Amar. Son aviones de la FAE los encargados de traer y llevar alimentos para abastecer los supermercados. Alimentos perecibles, no perecibles, que son muchos de los contingentes que estamos apoyando a Cuenca. La empresa privada está junta. Hay donaciones para muchos sectores y estamos activando otras empresas privadas que vamos a establecer corredores de tránsito para traer no solo alimentos a Cuenca, sino también desde Cuenca. Ahora también de Cuenca vamos a sacar productos para Quito, para Machala, para Portoviejo. Hasta hoy suman más de 100 toneladas de alimentos transportados entre las ciudades. Víveres que no solo llegan a las grandes cadenas de comercialización, llegarán también a los mercados minoristas. Señor ministro, es nuestro compromiso
Vamos a seguirlo haciendo. El día de mañana tendremos ya un abastecimiento importante. Las pérdidas económicas por los 7 días de paralización suman ya los 1.500 millones de dólares entre el comercio nacional. Solo en Azuay, 45 millones de dólares. Recuperar imposible, esto ya no se puede recuperar, esto es una pérdida para las empresas. Demandamos a las autoridades públicas que puedan resolver el día de hoy y pueda destrabarse en las carreteras del Azuay para que podamos comunicarnos con Quito y Guayaquil especialmente, que son los principales proveedores. El puente aéreo se mantendrá de manera indefinida. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. A la reducción y eliminación de partidas arancelarias se sumaron implementos tecnológicos. En total, son 265 productos que abaratan su precio de importación. Ya entraron en vigencia las 3 resoluciones del COMEX, que incluyen las subpartidas que tendrán eliminación o reducción de aranceles. A las 256 anunciadas días atrás, se aumentaron 9, correspondientes al sector tecnológico. Entonces esas son las que aparecen como adicionales, bien, que son básicamente teléfonos inteligentes, computadoras y tablets. La reducción o eliminación de aranceles de importación son para bienes de consumo, materias primas, maquinarias y herramientas de distintos sectores. Aranceles para la agricultura, usted puede comprar tractores, motobombas para el sector acuícola, para el sector pesquero, para la construcción, importantísimo, bajamos aranceles para cerraduras, para pisos, etc. Los beneficiarios representan el 38% del PIB. Esta reducción significa un ahorro de 97 millones de dólares al año. Hemos incrementado las importaciones en la aduana a nivel país de 10 millones de dólares. Esta semana ya estamos en un promedio de 21 millones de dólares diarios. Las subpartidas con arancel cero son las correspondientes a los sectores de agricultura, pesca, acuacultura, transporte, construcción y tecnología. Mientras que las subpartidas que se reducen al 50% de arancel son de sectores textil, plásticos, papel y cartón. Esto forma parte de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Por disposición del gobierno, la Corporación Financiera Nacional, CFN, Banca de Desarrollo, otorgará periodos de gracia por 90 días a los clientes que los soliciten. La medida se toma ante las afectaciones por el paro nacional y en el marco del decreto 884 que establece el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quienes deseen acogerse a este beneficio deberán acercarse a la sucursal en la que gestionó el crédito e indicar que desean hacer uso del mismo. No se incurrirá en pago de intereses de mora vencidos o vigentes a la fecha de la solicitud. También se suspenderán procesos coactivos. Concluido el plazo, se deberá coordinar con la entidad para prorratear sus pagos pendientes. Preste atención, la Junta Cívica de Quito convoca a los quiteños a unirse a una minga ciudadana para limpiar el centro histórico el domingo 13 de octubre de 2019 desde las 8 de la mañana. El punto de encuentro será en la Plaza de la Independencia. Las personas que se sumen a esta causa deberán llevar escobas, fundas de basura, palas y espátulas, y las empresas podrán colaborar con removedores de grafitis y canecas de pintura blanca. Los presidentes de Perú y Chile reiteraron su apoyo al presidente Lenín Moreno y condenaron lo que consideraron intentos de desestabilizar su gobierno. Martín Vizcarra y Sebastián Piñera, presidentes de Perú y Chile respectivamente, rechazaron lo que califican como un intento de desestabilizar al gobierno del presidente Lenín Moreno y reafirmaron su respaldo al mandatario ecuatoriano. Lo hicieron en una declaración suscrita en conjunto tras finalizar el gabinete que ambas naciones mantuvieron en territorio peruano. Frente a los recientes actos de violencia registrados en la hermana República del Ecuador, expresan su total apoyo a la democracia y el Estado de Derecho y rechazan enérgicamente cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático ecuatoriano. Además, en el manifiesto, los mandatarios suramericanos felicitaron los esfuerzos del gobierno del Ecuador, que tienen como objetivo restablecer el orden en el país. Felicitan el esfuerzo por abrir espacios de diálogo y entendimiento de manera de encauzar los requerimientos de las organizaciones sociales a través de vías pacíficas.
Los presidentes reiteraron la necesidad de respetar los gobiernos democráticamente electos. Igual como hemos condenado la dictadura venezolana, hoy día manifestamos nuestro total apoyo y respaldo a la democracia, el Estado de Derecho del pueblo de Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha recibido el apoyo de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, así como de una decena de gobiernos latinoamericanos que afirman que la crisis es estimulada por el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Paco Urbina, Medios Públicos. La Organización de Naciones Unidas confirmó a través de su portavoz Farhan Haq que el gobierno de Ecuador le solicitó facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil tras las protestas iniciadas la semana pasada por las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Escuchemos. El secretario general de la ONU está preocupado por los recientes acontecimientos en Ecuador. Él recuerda el derecho a la reunión pacífica, de acuerdo con la ley internacional, y llama a todos los actores a que reduzcan las tensiones, eviten actos violentos y ejerzan la máxima moderación. El sistema de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal están apoyando diálogos preliminares con las autoridades y diferentes sectores de la sociedad civil para reducir tensiones. Hemos recibido un pedido del gobierno para facilitar un diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil. Las Naciones Unidas están listas para considerar un papel en apoyar los diálogos si su envolvimiento es aceptado por todas las partes relevantes. Cerca de 14.000 millones de dólares se reunieron el cantante irlandés Bono, el multimillonario Bill Gates, el exbanquero Peter Sands, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para el Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El objetivo, salvar 16 millones de vidas y evitar 234 millones de nuevas infecciones. 3/4 partes de los fondos recaudados serán destinados al continente africano, lugar que, según el último informe de este organismo, ha salvado 32 millones de vidas desde que fue creado en el año 2002. Y día histórico en Irán. Se trata de la primera vez que las mujeres accedieron a un partido sin necesidad de una invitación, así como lo escucha. Sin embargo, solo pusieron a la venta 4.000 entradas para mujeres de las 100.000 que dispone ese escenario deportivo. En los graderíos fueron separadas de los hombres y tuvieron el comportamiento normal en ese estadio. Tocaron la bubucela, gritaron y también saltaron. Finalizamos. Gracias por acompañarnos, Fabricio. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Recordarles que el día de mañana, 11 de octubre, feriado nacional, nosotros estaremos acompañando con 2 emisiones informativas de Telediario, 13 horas y 19 horas. Descansen y nos vemos mañana.